haciendo un pequeño resumen. La parte de regresión logística, recordarán que bueno, consistía de manera general, y que lo vimos con un ejemplo, era, bueno, a partir de ciertas, digamos, variables o llamadas predictoras, esas variables predictoras, bueno, nos podían dar hacia una salida, una variable respuesta que consistía en la clase, ¿verdad? Clasificar algo en categorías. Entonces, por ejemplo, si teníamos un cierto conjunto de variables, esas las pasábamos a radios de probabilidad, pero recordando ustedes que las radios de probabilidad a veces no se mostraba una relación lineal con estas variables, y entonces se convertían a logarítmicos. Estos radios de probabilidad llamados log odds, se podían ajustar a un modelo lineal, y era un modelo lineal porque eh, teníamos un modelo lineal. La idea era, pues bueno, debido a que, pues por la facilidad que sabemos que en un modelo lineal podemos tener una ecuación como esta, ¿verdad? Como la que ven ahí, donde, pues bueno, ahí los log odds representados con ese modelo lineal, donde pues podemos tener unos ciertos parámetros, beta 0, beta 1 y beta 2, o para cada uno de los predictores, y de esa manera ver, digamos, el peso que tienen o la contribución que tienen cada una de estas variables, por ejemplo, en nuestro modelo. Y bueno, entonces por eso se puede hacer un ajuste lineal a través de esos log odds o radios de probabilidad, pero en logística. Luego después eso lo pasábamos, nos interesaba la probabilidad, ¿verdad? Recuerden donde conforme iba aumentando, pues bueno, creciendo ahí la pendiente, digamos, en el ajuste ese, pues tenía que ver con probabilidad. Entonces, de irse hacia una clase o hacia otra. Entonces, o la clase positiva, ¿verdad? Y entonces la probabilidad la calculábamos con esta ecuación que estaba aquí, donde es una exponencial. En esta exponencial va los log odds. Con eso encontraron la probabilidad, y pues bueno, ya nada más la probabilidad hacíamos de manera, pues lo usual, dado que son dos clases, pues bueno, estábamos digamos, entre 0 y 1, 0 donde de no pertenecer a la clase, y 1 pertenece a la clase, entonces a la mitad, el 0.5, ¿verdad? Entonces podríamos que mayores de 0.05, probabilidad mayor de 0.05, la asignamos a la clase positiva. Por ejemplo, hay Kira, que fue una pintura original, y si fuera menor 0.05, pues es la clase, ¿cómo se llama? La otra clase, ¿no? Que era, por ejemplo, aquí un falso, una réplica. Entonces, eso es como se hacía, en resumen, la regresión logística. Eh, entonces, la tarea, acuérdense, es un método supervisado, y la tarea que realiza, pues, es regresión. Hicimos un ejemplo en R con la base de Titanic, donde, pues bueno, dependiendo de esta edad, de algunas variables de interés, queríamos ver si eso tenía que ver con si sobrevivió o no la persona. Y pues bueno, digamos, creábamos nuestro modelo, lo entrenábamos, hacíamos validación cruzada, y pues bueno, al final probábamos con unos datos desconocidos, bueno, como si fueran desconocidos, y veíamos qué nos predecía. Y al final, pues bueno, encontramos, al final, pues ya con la función, pues nos dice la probabilidad de si pertenece a la clase, bueno, a la clase positiva o no positiva, o sea que era si sobrevivió o no sobrevivió, y en base a la probabilidad, pues le asignaba la respuesta, y lo clasificaba en eso como sobreviviente o no sobreviviente, de acuerdo a los datos de la clase en la que viajaba, el sexo, la edad, la tarifa y el tamaño de la familia con la que viajaba. Y bueno, eso es lo que tendríamos entonces con, eh, con regresión logística. Ahora, como parte como todas las técnicas que hemos estado viendo, pues bueno, tienes tiene sus ventajas y desventajas, o sus fuerzas o sus fortalezas y sus debilidades.
Entonces, en la parte de ventajas o lo que es fuerte, la regresión logística es puede, digamos, se puede trabajar con variables continuas y también categóricas, variables predictoras. Pues los parámetros son interpretables porque recuerden que eran esto de beta 0, beta 1, sabíamos que beta 0, pues bueno, es cuando la variable predictor están en cero, ¿verdad? Los valores iniciales, digamos, o en cero. Y las otras beta 1, beta 2, pues eran asociadas a cada variable, que era como el peso de cada una. Ahora también, bueno, las variables predictoras, pues no asumen que sean normalmente distribuidas. Y entonces, y bueno, como debilidades podemos decir que pues no va a funcionar eh, cuando, por ejemplo, hay una separación de clases en cuanto a, digamos, que en esa separación de clases sería la parte de que asume que son linealmente separables. Entonces, digamos que ahí en esta parte lineal separable, pues mm, em, digamos que tienes tus dos, tus datos, tu conjunto de datos, y pues bueno, es como si nada más puede decir que mediante podríamos separarlas prácticamente, verlas como si las separáramos con un plano, ¿no? Un plano que los divide a las dos clases. Si pusiéramos un plano, pues lo podemos separar. Pero ya, por ejemplo, si es una especie se requiere en lugar de un plano, una especie podemos verlo como una superficie, pero con ciertas curvas para separarlo. Ahí la regresión logística pues no va a ser, su desempeño es menor comparado con otras técnicas que vamos a ver. Entonces, o sea, la idea es que generalmente dice, bueno, estas clases son linealmente separables, ¿verdad? Lo que nos dice. Y también se asume que hay una buena relación, o bueno, más bien una relación lineal entre los predictores y los log odds. ¿Se acuerdan que vimos por ahí en unas diapositivas precisamente eso, ¿verdad? Que se ponían los log odds y contra los predictores y pues nos daba una relación lineal, ¿verdad? Y ya de ahí, pues bueno, podíamos asignar probabilidades. Pero, pero si, por ejemplo, hubiera casos con valores digamos que em, que tuvieran em, valores o bueno, más bien, si esta relación más bien lineal no fuera más bien, no hubiera esta relación, no se diera esa relación entre los log odds lineal, entre los log odds y los predictoras, pues ahí sí ya no funcionaría bien el algoritmo, ¿verdad? Desde ahí se tendría que cumplir esa parte. Em, y bueno, nada más como a manera de resumen, la reelección, como dijimos, pues bueno, es un algoritmo supervisado y bueno, se basa en la parte esta de las probabilidades de que los datos pertenezcan a cierta clase. Ya dijimos, continuas y categóricas. Algo importante es que hablamos de la ingeniería de rasgos o de features, donde, bueno, tenemos que, una parte es extraer información, por ejemplo, cuando queramos información nada más que nos sea importante o relevante para nuestro estudio. También, pues, crear nuevas variables.
y también ver variables que tengan un valor predictivo alto para esto último, ¿verdad? Para la parte de predicción. En la parte de selección de rasgos o de características, features, vamos a elegir aquellas que tienen un valor predictivo, es lo importante. Hay otro proceso en el que recuerden que cuando tengamos cuando falten datos, pues se puede de una manera estimar, ¿verdad? Esos valores. Hicimos algunas cuestiones para ver qué hacer con esos datos faltantes. Y también, y pues bueno, los radios estos de probabilidad, pues son una manera digamos, de interpretar como el peso, ¿no? De cada uno de los predictores que tiene sobre, o que influye, o cómo influye para decir que alguna observación o muestra pertenece a la clase positiva. Y bueno, eso es lo que en resumen diríamos de regresión logística. Por ejemplo, bueno, esa es la parte. Y más bien, bueno, es la parte de regresión logística. Y más bien para esta sesión, bueno, lo que ahora nos enfocaremos es a otra técnica de clasificación que se llama análisis discriminante, ¿verdad? Esa sería la siguiente técnica que veríamos el día de hoy. Entonces, déjenme compartir pantalla nuevamente. Bueno. Entonces, miren, es el análisis discriminante, ¿no? Entonces, aquí la idea es de que, digamos que imagínense que, bueno, lo que queremos encontrar una manera de predecir, por ejemplo, cuántos pacientes van a responder a un cierto tratamiento de algún medicamento, ¿no? Responder a algún medicamento basado en su expresión de genes. Entonces, se pueden medir, por ejemplo, la expresión de 1000 genes y pues bueno, ver ¿cómo se llama? Si la persona responde de manera positiva, negativamente, o sea, de manera positiva, de manera negativa o no responde, ¿verdad? Entonces es en este caso, es un problema de clasificación de 3 clases, ¿verdad? De diferencia de los otros que habíamos visto anteriormente, por ejemplo, 2 clases, aquí de 3 clases. Entonces, pues bueno, si se fijan, o sea, el conjunto de datos, estamos hablando de esto de los genes, pues son 1000, podríamos verlo como 1000 variables, ¿verdad? Porque son la expresión de 1000 genes. Entonces podríamos hablar como si fueran 1000 variables. Entonces tienes, entonces un conjunto que tiene tantos variables, así como el que estamos mencionando, y, y pues bueno, no es, y además no es algo muy raro, ¿no? No es muy raro encontrar este tipo de datos, o sea que son variables de 1000, no es hay conjuntos de datos que están fácilmente así, ¿verdad? De esas dimensiones. Entonces ahí presentan, pues bueno, estos datos que son de tantas variables,
presentan pues ciertos problemas. Primero es, por ejemplo, que los datos, imagínense, tienen 1000 variables, entonces pues es difícil eh, hacer un análisis como el que llamamos de como para describir exploratorio y con donde poníamos gráficas, por ejemplo, manualmente, porque pues aquí imagínense, no sería nada práctico estar, si tienen 1000 variables, empezar a graficar una contra otra, ¿no? Entonces imagínense cuántas tendríamos gráficas se nos generarían de estar graficando esas 1000 variables una contra otra, pues es una cantidad grande de gráficas, ¿verdad? Para analizar y digamos que bueno, no es así como muy simple. Entonces, también otra cosa, otra desventaja de esto, de cuando tienes muchos, es que algunas de esas variables, que van a ser variables predictoras, pues no van a tener información o muy poca información predictiva. Algunas de esas, ¿no? Es las que digamos que a veces incluso podríamos llamarle que es una especie de, al final serían ruido, ¿no? Porque no nos van a dar nada de predicción para nuestro modelo. Entonces, pues no tiene caso pues, tomarlas en cuenta muchas veces. Eh, entonces, mm, entonces aquí al final lo que tenemos es un conjunto de datos que tiene, si vemos esas variables como dimensiones, entonces tienes n variables como n dimensiones, un problema con alta dimensionalidad, se le podría decir, ¿no? Problema de alta dimensionalidad de datos. Entonces es algo que tenemos con lo que debemos tratar y donde el análisis discriminante pues sirve porque el análisis discriminante encuentra precisamente una nueva representación de esas variables y las combina para generar nuevas variables que discriminen de mejor manera a las clases, ¿verdad? Entonces nos va a cambiar, si se fijan, de las variables originales a otras. Y precisamente estas nuevas variables pues son de una dimensión menor a las originales. Entonces ahí estamos hablando en cierta manera de una reducción de la dimensionalidad de los datos. Más adelante, cuando veamos la parte de análisis no supervisado, vamos a usar unas técnicas de reducción de la dimensionalidad de los datos. Pero esas son de manera no supervisada. Esto sería el análisis discriminante, pues hace eso, una reducción de la dimensionalidad de los datos. Pero pero digamos que hace una parte ahí y eso lo usa para clasificar, ¿verdad? Es su intención. Entonces, ya en cierta manera adelantamos un poquito esta parte ya vamos a hablar de esta de reducción de la dimensionalidad, aunque nos vamos a enfocar a estas técnicas ya propias que se dedican a esa parte en la parte de técnicas no supervisadas. Bueno, entonces el análisis discriminante se puede, digamos que, pues dividir en dos, ¿no? Se puede decir. Los más comunes son estos dos que ven en la pantalla. Es el análisis discriminante lineal y el análisis discriminante cuadrático. Esos son los que pues, se usan más, ¿verdad? Aquí, bueno, la única es, digamos así, de manera muy general y pues sin meternos en más detalles, pues uno precisamente usa para decidir entre clases, pues usa líneas, unas líneas para separar las clases, digamos, y la otra pues serían más bien una especie de fronteras de decisión, pues más bien como curvas, ¿verdad? Para diferenciar en las clases. Entonces, esos son los dos en los que nos vamos a enfocar y que vamos a implementar también en el R. Pues bueno, el primero es hablar de el análisis discriminante lineal, LDA, por sus siglas en inglés. Y después, pues bueno, lo que se ve aquí, pues prácticamente se generaliza, digamos, al QDA, ¿verdad? Al cuadrático. Entonces, bueno, entonces, bueno, en este análisis LDA, imaginan que queremos separar
que tenemos dos variables predictoras y queremos tratar, y las vamos a usar para separar dos clases en estos datos, ¿verdad? Ahorita, bueno, voy a hablar de dos variables. Al principio les había dicho de que pues más bien se usa cuando son muchas variables, ¿verdad? Ahorita vamos a poner dos variables por simplicidad y porque pues es una manera fácil de representarlo, ¿verdad? Gráficamente. Y bueno, recuerden que pues estamos limitados solamente podríamos graficar hasta tres variables, tres dimensiones. Aquí, pues bueno, por simplicidad, dos variables, ¿verdad? Solamente para hablar de cómo funciona esta técnica. Entonces, lo que va a querer, el LDA lo que va a hacer es que va a aprender eh, a, a representar estos datos de una nueva manera, tal que pues se separe el centroide de cada clase. Y lo que va a tratar de también hacer es conservar la la varianza entre clases, como sea posible. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí en la figura. Bueno, hablábamos de un centroide, como lo menciona ahí, pues simplemente un punto en el espacio de las características que es la media de todos los predictores, ¿verdad? Entonces, digamos que tienes una variable 1, variable 2, y pues bueno, usted puede decir, mira, aquí yo puedo trazar una recta y digo, aquí se separan las dos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Prácticamente, pues bueno, obtener la media de cada grupo y por otro lado está déjenme poner el apuntador. Entonces, aquí calcularíamos, bueno, la media de cada grupo y la media, ¿cómo se llama? Del otro grupo, digamos, de los verdes, y las varianzas, ¿verdad? Pero acuérdense, es un centroide, un punto en el espacio de las características, que es la media de todos los predictores. Entonces, por ejemplo, estos puntos, si nos enfocamos en los puntos verdes, por decir así, pues bueno, ¿dónde va a estar la media? Tienen una media en la variable 2, ¿verdad? Eh, vamos a poner, digamos que aquí podríamos tratar como una especie no sé, sumamos todos y pues obtenemos una media en la variable 2, ¿no? Eh, y, y también van a tener una media respecto a que vamos a ver, un punto medio más o menos, voy a ponerlo como por aquí, ¿no? Como por aquí iría quizá la media en la variable 2 de estos puntos verdes, ¿verdad? Entonces, no sé, que sea estatura y peso. Entonces, estos van a tener una estatura media, ¿verdad? Si fuera la variable 2, por ejemplo, estatura. Entonces, una estatura media de todos los puntos verdes. Y pues, y si esto fuera peso, ¿verdad? Vamos a ponerle que esto es estatura, la H, y esto es peso, ¿verdad? Vamos a ponerle W para que sean. Y entonces, pues en el peso también, si fueran pesos en kilogramos de dos personas, ¿no? La altura en personas, en metros aquí, y el peso en kilogramos de esas personas, pues tendrían una media también estos en cuanto al peso, un peso medio, y pues no sé, digamos que así, digamos, de manera pues, arbitraria, ¿verdad? O así a ojo, vamos a suponer que es como por aquí. Entonces el centroide de estos estaría aquí, ¿verdad? No lo estoy haciendo ahorita nada más así, sin ningún, o sea, sin cálculo de nada, ¿verdad? Entonces esto yo le podría decir que es el centroide del grupo, por decir uno. Y entonces estos de acá, los circulitos estos oscuros, más oscuros, esos pues también va a ser lo mismo, ¿no? O sea, estos tienen un peso, si esta variable 1 fuera peso, pues estos van a tener un peso medio tanto. Pues no sé, por decir como por aquí, ¿no? O sea, a lo mejor como por aquí pasaría esta línea de la media. Y pues también van a tener una estatura, si la variable 2 es estatura, media de estos, tomando todos, haciendo la media, no sé, que fuera como por aquí, ¿verdad? Entonces probablemente sería el centroide como casi igual
Vamos a ponerlo un poquito más acá para que no se confunda con el punto aquí. Este sería tu centroide, este es el centroide 2, ¿verdad? El centroide 1 y el centroide 2, que es, serían, acá lo ponemos como representamos aquí, ¿verdad? Entonces, y bueno, adicionalmente eso, pues tiene estos tienen cierta dispersión en una de las variables y cierta dispersión en la otra, ¿verdad? Entonces, lo que queremos hacer es, aquí lo que se trata, entonces, bueno, de la dispersión, una manera de verlo también es, si agarramos los puntos verdes, no sé, lo voy a hacer como una especie de, digamos que estaría así como la dispersión, y en Y, así, ¿no? Como así, la figura, ¿no? Más o menos. Digamos, aquí hay más dispersión se vería un poquito más dispersión en cuanto a los pesos, o sea, más varianza, la varianza es mayor como que en la parte de los pesos que en la parte de las estaturas. O la variable 1 tendría mayor varianza, aparentemente, ¿no? Así nada más viéndolo como les decía, ojo, hay más varianza en la variable 1 que en la variable 2 para los verdes, por ejemplo. Y estos morados, parece que la varianza es mayor en la 2, como que hay más dispersión, ¿verdad? Que, por ejemplo en la 1, están un poquito menos dispersos. Algo así, ¿verdad? Entonces también podríamos hablar que eso es esto de S4 y S2, ¿verdad? Bueno, y entonces lo que queremos, como les decía, es que se maximice la separación entre las clases. Entonces lo que queremos es que, pues bueno, la idea es de que una manera de ver cómo separo esto para que estos centroides, pues mi línea que me separe, o mi frontera debe de maximizar esa separación entre estas medias, y también y minimizar la variación de clases, o sea, buscar una manera que sí se separen estos dos, las medias, pero también lo que yo quiero es que, de cierta manera, pues sea la separación no sea donde la varianza pues es mínima, ¿verdad? También, o sea, donde esto varíe menos. Algo así, va a tomar en cuenta ambas. Entonces, eso es lo que va a buscar es una función del análisis discriminante, eso es lo que va a buscar. Entonces, dice, bueno, entonces dice, LDA va a encontrar una línea que pasa por el origen, ¿verdad? Donde los datos se proyectan, o sea, van a estar proyectados. Y va a ser lo que decía, va a maximizar una línea que maximice la diferencia entre los centroides de las clases y minimice la varianza entre clases a lo largo de la línea. Eso es lo que se busca. Entonces, a lo largo de la línea, esta línea debe ser la separación entre estos centroides, pues debe maximizarse esa separación, y por otro lado, que la varianza entre clases se minimice. Entonces, entonces, para elegir esa línea, ¿verdad? Porque es la que va a buscar aquí esa línea que haga esos dos, que haga lo de que maximice la diferencia y minimice lo de varianza entre clases. Usa esta expresión, ¿verdad? Que dice el numerador. Aquí en esta expresión, el numerador es la diferencia entre las clases, entre la media de las clases, ¿verdad? Que es de x1 y x2 para la media de la clase 1 y la clase 2. Y bueno, está el cuadrado para asegurar que el valor va a ser positivo. ¿Verdad? Porque bueno, ahí no sabemos si x1, cuál va a ser mayor, entonces pues puede haber valores negativos, entonces al cuadrado. Y el denominador. Y el denominador es la suma de la varianza de cada clase a lo largo de esa línea.
Entonces, S1 y S2 S1 es la varianza de la clase 1 y S2 la varianza de la clase 2, ¿verdad? Entonces aquí, digamos que lo que esperamos con esto, o si lo que se busca, lo que queremos es que las medias de las clases estén lo más separado posibles, ¿verdad? Pero que la dispersión o la varianza entre cada clase sea la menor posible. Eso es lo que se va a buscar. Menor dispersión porque significaría que en esa dirección va a haber menor dispersión de las clases, entonces cada clase van a estar menos dispersas, entonces se podrían ver más como véanlo como que se van a ver más, si son menos dispersas en esa dirección, entonces se verían como más juntas, ¿no? Cada clase va a estar, entre ellas van a estar juntas, es lo que queremos, porque queremos que entre ellas, si son una clase, si son diferentes clases, entonces las clase 1 deben estar más juntas entre ellas, la clase 2 pues más juntas entre ellas, pero a la vez separadas en la clase 1 de la clase 2. Eso es lo que queremos, eso es lo que estamos buscando. Entonces, aquí hay otra cosa que vamos a ver. Uno diría, bueno, pues, o sea, ¿por qué pues no separar nada más? O sea, nada más encontrar una línea que te separe los centroides, ¿verdad? Y nada más dices, bueno, yo nada más quiero, encuentro el centroide de uno de otro y pues algo que me lo separe lo más posible. Pero ¿por qué no se hace así? Eso, bueno, una razón es que la línea que mejor separa los centroides, pues no te va a garantizar la mejor separación la mejor separación, ¿verdad? De las muestras. Eso no, o sea, no lo garantiza porque, por ejemplo, cuando nosotros proyectamos los datos en estos nuevos ejes, si se fijan, las clases pues no están completamente separadas, o sea, es decir, fíjense acá, si se pueden fijar en esta figura, aquí déjenla, esta de aquí, lo que nos está poniendo es, bueno, a lo largo de estos ya serían, estos son variable 1 y variable 2 son los ejes originales, y esta es una línea, ¿verdad? Que esta línea nos va a separar, esta es una línea que nos estaría separando los centroides, nada más, máximo centroid separability, o sea, a lo largo de la línea va. Pues se tiene un centroide acá y este por acá, ¿no? Entonces, una línea que me lo separe la máxima separación de estos centroides va a ser sobre esta línea, esta que está aquí, que ven de este lado, pero si lo verificamos en una dimensión, en esa línea, a lo largo de esa línea, pues la dispersión, pues es esta. Si se fijan, aquí está, o la varianza de la S y de la morada sería esta, la varianza, pero hay un traslape, si se fijan. Aquí se ve que hay traslape. Y una manera de verlo es que, o sea, si miden las distancias que hay de estos verdes, de los círculos verdes a la línea y de los morados a la línea, si se fijan que pues es casi la misma separación o distancia que hay de los verdes a la línea me refiero a esta línea, ¿verdad? Que los morados también, o sea, la separación, la distancia que hay es casi igual, entonces nosotros quisiéramos que nos separe, ¿verdad? Una línea que estos tengan una distancia diferente a estos con respecto de la línea, o lo que es lo mismo que la varianza no sean ¿cómo se llama? Se minimice la varianza entre clases, o sea, que estos se acerquen más entre ellos. Entonces, aquí pues están todos muy, muy cerca, digamos, los verdes de los morados, y entonces se traslapan, ¿verdad? Eso es lo que no queremos, ¿no? Eh, entonces, maximizando la separación, es maximizando solo los centroides, y aquí maximizando la separación y minimizando la varianza en la parte de la derecha, ¿verdad? Ahí
Em, aquí lo que se trata, en este otro ejemplo, en esta otra figura, lo que se trata es que, bueno, los ejes van a tratar de maximizar el centroide, pero minimizando la varianza de clases en este eje. Entonces, si se fijan, eso resulta en centroides que están más, si están, los centroides están más cerca entre ellos, pero, pero, la, pero las varianzas son menores, ¿verdad? Eso sería en la parte de aquí. Fíjense aquí, las varianzas son representadas aquí. La varianza, fíjense, de estas. Los centroides se acercan más a lo largo de esta línea, porque aquí está un centroide y acá está el otro. Estarían más cerca en esta dirección, o sea, si lo vemos en esta dirección de esta de aquí. Pero dice, la varianza ¿cómo se llama? Entre clases se minimiza. Porque aquí si se fijan, por ejemplo, la mayoría de los verdes están están aquí cercanos a la línea, ¿verdad? En esta parte. Y estos ya están a esta línea, me refiero, ¿verdad? Acuérdense que la línea de separación. Y los morados ya se separaron más de la línea. Eso lo veríamos así como aquí, que aquí ya no hay un traslape, si se fijan, ya el traslape entre ellos, pues ya no hay pues un traslape así muy entre la varianza de unos y otros, ¿verdad? La idea es de que estos ya están más cerca de esta línea, estos se alejan, ¿no? Eso sería la idea, lo, lo, lo que se busca. Entonces, de esta manera, si nos fijamos en esta parte de abajo, pues es lo que queríamos que les decía. Como los verdes son una clase, pues bueno, a pesar de que los centroides están cerca, pero al minimizar esta varianza, ahora sí se ve, digamos que lo que estamos haciendo es que esta clase, pues de aquí ya la varianza se minimizó, entonces se ven más cerca porque son una clase, y los verdes se acercan más, hay menos dispersión porque son otra clase, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estábamos buscando, que no solo se separen, sino, porque luego, como aquí, ¿no? Aquí se están separados los centroides, pero hay traslape. Lo que queremos es que buscar una dirección tal que si haya menos varianza, entonces se puedan identificar mejor que son diferentes clases. Eso es lo que se está buscando con estas funciones de análisis discriminante. Entonces, miren, ese nuevo eje el nuevo eje que dijimos, ese que maximiza la separación entre centroides y minimiza la variación entre clases, se le llama función discriminante. Y en realidad esa función discriminante lo que es una combinación lineal de las diferentes variables, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos tres variables, entonces una combinación lineal de la variable 1, variable 2 y variable 3, ¿verdad? Aquí estaría para un caso de tres variables. Y esta es una combinación lineal. Acuérdense que una combinación lineal es, bueno, bastan los términos y cada uno lleva su coeficiente, ¿verdad? Y eso es lo que le llamamos una combinación lineal. Entonces, y bueno, entonces estas serían las contribuciones de cada variable. Y y entonces algo que nos ayuda, aquí también estos son los pesos, o sea, digamos que podemos, estos valores que tienen cada variable, por los que están multiplicados, o sea, por ejemplo, este es un ejemplo nada más así arbitrario, ¿verdad? 0.5, 1.2, 1.85,
se llaman coeficientes de la función discriminante, coeficientes canónicos, y básicamente son los pesos de cada variable. Eso nos dicen qué tanto contribuye una variable, cada variable, a la separación entre clases. O sea, por ejemplo, aquí, para este ejemplo imaginario, pues la variable 2 diríamos que es la que más contribuye a separar a las clases, ¿verdad? Podríamos decir. Aquellas variables que contienen muy poca o prácticamente no ayudan a separar la información, se dice que tienen variables catón, bueno, más bien tendrían estos pesos o estos coeficientes serían muy cercanos a cero, ¿verdad? Entonces, si ya están por aquí, ya vemos que estén casi muy cercanos a cero, pues no contribuyen a la separación prácticamente. Y bueno, el análisis discriminante incluso nos puede dar cuando tenemos más de dos clases. Entonces aquí, ¿cómo haría ¿cómo se llama? Encontrar pues los mejor eje los mejores ejes, ¿no? Para separar a estas clases. Entonces, aquí lo que haría es que en lugar de tratar de maximizar la separación entre clases, entre los centroides, cuando ya son más, maximiza más bien la separación entre cada centroide de la clase y el llamado gran centroide de los datos. Ese es el que vemos aquí en la figura, ¿verdad? O sea, que es aquí como una X. Entonces, cada uno tiene su centroide y adicionalmente, pues, si tomáramos nada más los puros centroides, podríamos tener un centro de los centroides, ¿verdad? Que es el que se le llama el gran centroide. Entonces, bueno, lo que va a hacer el EDA va a primero encontrar el eje que mejor separe los centroides de las clases, del gran centroide, y que minimice también la varianza entre cada clase. Y luego, después, el EDA va a construir una segunda función discriminante que sea ortogonal a ese primer eje que encontró, ¿verdad? Entonces, lo que significaría que el segundo TF, en la segunda función discriminante, debe de ser perpendicular entonces al primer eje, ¿verdad? Y los datos, entonces, luego lo que se hace es proyectarlos en nuestros nuevos ejes. Y eso se le llama ahora que tiene en lugar de, digamos, como antes eran especie de coordenadas, ahora más bien se le va a llamar que es una puntuación discriminante, ¿no? O score discriminante. Entonces estos pueden ser, pues nada más lo que hacemos es graficarlos, uno contra la otro, y va a tener una nueva representación de los datos. Entonces, miren, aquí de manera gráfica tienes la variable 1, los centroides, el gran centroide. Y entonces dijimos que va a encontrar una df1 que te maximice la distancia entre centroides y minimice ¿qué dijimos? La varianza entre clases. Esa sería esta, la df1. Está aquí, les pone. Esta, a lo largo de en este eje, lo que vas a tener es que es la máxima separación de los centroides a lo largo de esta línea. Pero también es donde te minimiza la varianza entre clases, ¿verdad? Aquí se ven los verdes, si se fijan más. Estos si los pones aquí como proyectados en esta df1, si los pusiéramos aquí proyectados, como decía en la otra figura, ¿no? Que se ven así como líneas punteadas. Si todos los proyectáramos aquí, estaría aquí los verdes,
los amarillos si los proyectáramos a esta línea, o sea, si los pues, copiáramos acá para esta, estarían aquí, y los morados aquí, ¿verdad? Esa fue la línea que, bueno, la función encontró para decir que, bueno, es donde hay menos varianza entre clases, y además es la que me separa más a los centroides. Entonces, eso es lo que se hizo, ¿verdad? Y ya que una vez se encuentra el df1, entonces se encuentra otra función df2, pero la condición es que la segunda, la df2, va a ser una que es perpendicular a la df1. Entonces ahora, estos df1 y df2, en lugar de tus ejes, de tener el eje x variable 1, tu nuevo eje x es df2. Y en lugar de tener el eje x variable 2, ahora tu nuevo eje es el df1. Entonces es como ponerlos en el nuevo, representados así. Y eso estaría, si se fijan, estaría aquí, ¿verdad? La df2, aquí está, como un nuevo eje. Y la df1 como el otro eje. Y si se fijan, esta df1 que está aquí, en realidad es como si digamos que como hay una parte interna que creo que aquí no se mencionó, que tiene que ver con que le quitas el centroide, o sea, le restas este centroide. Entonces, por eso esta línea de aquí, si se fijan, se recorre acá, como si este fuera el centro. Hagan de cuenta que el centroide va a ser el origen. Va a ser una especie de, sí, pues va a ser como el origen de nuestros nuevos, más o menos se vería eso como que si fuera el origen o el centro de nuestros nuevos ejes. Si se fijan, el df2 ahora es como, vamos, lo voy a poner así un poquito aquí, bueno, más o menos es como si esta, la df2 en el nuevo plano va a quedar así. Profesor, Ajá. entonces sería básicamente como que la primera parte es para definir la inclinación de nuestro nuevo eje cartesiano, ¿no? Y luego ya nomás vamos a moverlo el origen a donde está ese punto. Ajá, sí, sí, efectivamente. De hecho, es como una especie de rotación ahí de los ejes. Se va a hacer como una traslación primero y luego se hace una rotación y ya te quedan en el nuevo plano. Sale. Y es pasarlo un espacio de sí, o sea, en resumen es pasarlo un nuevo espacio de nuevas coordenadas. Y como les decía, es de que esta df2, si se fijan, como le vas a restar, o sea, si le restamos esta distancia que hay aquí, si se la quitamos, o restamos este gran centroide, pues esta pasaría acá, ¿verdad? Se pasaría para acá. Y aquí pasaría el df2, pasaría aquí, donde le estoy poniendo más o menos. ¿Y qué pasaría? Y si hacemos lo mismo del centroide con esta línea, con la df1, si se la restamos o se quitamos esta distancia, ¿qué pasaría? Este se recorrería como para acá, ¿verdad? Se trasladaría al centroide como hasta acá. Espero se logre ver. Ahorita, si no, ahorita hago un acercamiento, pero lo que quiero ponerles es que aquí entonces es el df1 aquí. Y acá el df2, ¿verdad? Y fíjense, si estos, así como están, ya nada más los rotan para que estos queden, los rotan para que queden de esta manera, como en la última, como ya como la nueva representación, ¿verdad? Aquí si se fijan, este df2 pasa por aquí. O sea, es lo mismo, nada más imaginen que lo rotan y así ya les queda. Entonces, esa es la nueva representación. Dejen ver si así ya se ve más. Entonces, estos son los datos originales. Aquí están los centroides de cada uno y el gran centroide. Y luego se encuentra la función discriminante, tal que te maximice la distancia entre estos centroides de las clases y además que
que separe la clase, los centroides de las clases del gran centroide, más bien es sí, más bien, ahí me estaba faltando. Es la función, la df1 separa, es el eje que mejor separa a los centroides del gran centroide, ¿verdad? Entonces, va a haber una pues, cierta dirección donde se van a maximizar más las distancias, en este caso, al gran centroide, que en este caso es esta línea de aquí, ¿verdad? De F1, donde es la que más se separa. Y luego, y después que hace eso, entonces trazas otra que es perpendicular al DF1, a 90 grados, ¿verdad? Ortogonal, también se puede decir. Y pues bueno, esa sería la DF2. Después ya nada más el DF2 y DF1 se traslada, es como una especie de, se van a trasladar al centroide. El centroide va a ser el nuevo origen de estos ejes. Y les queda, ¿cómo les queda? Pues al final así, ¿verdad? Y esta es ya la nueva representación. Entonces ya ahora esto ya cambió, ahora ya no es, por ejemplo, si toman uno de los círculos cualquiera, ¿no? Por ejemplo, este círculo de aquí. Si toman este círculo de aquí, por ejemplo, antes en sus datos originales, pues sus coordenadas eran variable 1, variable 2, ¿verdad? O x, y, si fuera así. Y ahora sus nuevos ejes son df2, df1, ¿verdad? O sea, el score que va del df2 tiene un cierto score en df2 y tiene otro score en df1, Y así todos tienen su propio score en df2 y en df1, ¿verdad? Que equivaldría a las coordenadas en x y y. Entonces, ahora ya son las nuevas. Y ahora, si se fijan, en esta representación pueden ver ustedes que ya se separaron mucho. Ya hay podemos decir que hay una mejor, en cierta manera se separaron mejor, porque ahora podemos mencionar que, por ejemplo, el grupo de los verdes está prácticamente en este cuadrante, ¿verdad? O tiene en los scores en la parte negativa de df2 y en la parte positiva de df1. Que el grupo de los morados prácticamente todos están en la parte negativa de los df2 y en la negativa de df1, a excepción de algunos de aquí. Y los del grupo amarillo pues están en la parte positiva de df2, ¿verdad? Y la mitad está en df1 positiva y df1. Entonces, aquí ya puedes representar, ¿cómo se llama? Ya los grupos en base, pero ahora como referencias df1 y df2. Ahora, cuando tenemos más de dos variables, perdón, más de dos variables predictoras, pues bueno, ahora en lugar de como eran en un plano, pues ahora más bien, ¿cómo se llama ahora? Pues más bien es como en tres dimensiones, ¿verdad? Porque ya tendríamos X, Y y Z. Entonces, y bueno, supongan que tiene las mismas tres clases como en el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué va a hacer LDA? LDA también va a encontrar la función discriminante que maximice la separación entre los centroides de las clases y el gran centroide. Y mientras minimiza la varianza, ¿verdad? Entre ellos, a lo largo de esa función. Entonces, pero esa línea, pues bueno, se va a extender a lo largo de las tres dimensiones. Aquí, ¿verdad? Ya serían tres dimensiones, es como, entonces está el cubo y todavía pues va a buscar, ahí está más complicado porque, bueno, la representación, ¿verdad? Hay una línea de F1 que te maximice los centroides entre las clases, pero tomando las tres dimensiones. Y bueno, otra cosa también es que, bueno, y df1 y después, bueno, df2 que debe de ser
una perpendicular, ¿verdad? 90 grados de la de F1 es la que sería el de F2 y pues bueno, aquí nada más pues, mencionar, o sea, por ejemplo, qué tanto se alejan los verdes y cada clase de la función de F1 y de la de F2. Y entonces, pues también te hace una representación ya en dos variables. O sea, si se fijan, nada más, aquí lo que estamos viendo es ya algo de la reducción de la dimensionalidad de los datos. Porque aquí originalmente tenemos tres variables, ¿verdad? X, Y, Z. Pero nada más necesitan dos funciones discriminantes. Entonces ya reduciste a dos dimensiones. De tener tres dimensiones a dos. Algo importante es de que el número de funciones discriminantes debe de ser menor al número, más bien es, siempre, o sí, más bien es menor al número de clases menos uno. Menos o al número de predictores. Entonces, por ejemplo, si tienes tres variables predictoras, pues bueno, las DFEs son dos, ¿verdad? O sea, es lo que tendríamos. Entonces, algo que debemos de tomar en cuenta es que cuando tenemos un conjunto de variables predictoras y queremos clasificarla a una variable respuesta en una o dos clases, pues, se usa regresión logística. Pero cuando tenemos una variable de respuesta que tiene más de dos posibles clases, más bien se puede usar LDA, ya cuando tienes más de dos clases, ¿verdad? Se recomienda, ¿verdad? Nada más es como una sugerencia. Entonces, miren, LDA lo que va a hacer es que por un lado asume que las observaciones para cada clase están normalmente distribuidas y dos, que las observaciones para cada clase comparten la misma matriz de covarianza. Entonces, LDA, la función de LDA va a encontrar los diferentes valores. Sería la media de todas las observaciones de la clase K, que le vamos a llamar la mu de K, sigma al cuadrado, que serían las varianzas de las muestras para cada una de las clases, y la proporción de observaciones de entrenamiento que pertenecen a la clase K. Que es esto, pi de K, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer el LDA es que va a asignar, le va a poner a cada observación, si se fijan aquí en la función discriminante, aquí está x, que es el valor de alguna observación, la va a multiplicar por la razón entre la media y la desviación estándar, lo menos, la media al cuadrado, dos veces la varianza, dos varianza, más el logaritmo de la proporción. O sea, todo esto se lo va a calcular, estos parámetros, y los va a poner en esta ecuación. Y pues bueno, esa sería la función discriminante de lineal, ¿verdad? Mientras QDA es una extensión de análisis lineal, pero esa es la cuadrática, ¿verdad? También asume que las clases están normalmente distribuidas, pero no asume que cada clase tiene la misma matriz de covarianza.
Entonces, aquí lo que dice es que QDA dice que cada clase tiene su propia matriz de covarianza. Y entonces se van a encontrar los diferentes valores. Mu de K, que es la media de las observaciones de cada clase, ¿verdad? Igual que en la de LDA. Pero aquí pone esta suma de K, que es la matriz de covarianza de la clase K. Y las proporciones que pertenecen a la clase. Porque en la anterior, para cada una de las sample varianzas, y acá es de covariance matrix. Aquí la matriz de covarianza. Y bueno, esa sería la función. Para cuando es cuadrática, ya entran otros términos, ¿verdad? Miren, y hablando esto de, ahí mencionábamos que cuando tienen varianzas igual covarianza, y diferente covarianza, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la X1 y X2. Fíjense, lo que podemos ver es covarianza, es decir, aquí lo que pueden ver es X1, X2, y si ven el grupo de la X1 y X2, si ven la relación entre la variable 1 y la 2, por ejemplo, para el grupo de los amarillas, la relación es muy parecida, la relación que tiene X1, X2 en este grupo de amarillas, con la que tiene X1 y la que tienen con el grupo de los cuadrados azules, bueno, de los dos rombos azul, diamantes azules, ¿sí? Se fijan más o menos, o sea, la relación sería, si la trazamos así como una especie de, podemos poner que así como una elipse, ¿verdad? Esta sería así como alargada, así. Bueno, creo que me falta incluir esto. Y la azul tendría algo así, ¿verdad? Aquí, más o menos. O sea, más o menos la relación es lo mismo porque, o sea, podemos ver lo que más o menos ¿qué se podría decir? Como que, no sé si ponerlo así, a lo mejor esto es en cuanto a una dirección y a otra, y acá entre una dirección y a otra, ¿verdad? También. Más o menos igual. Pero en este otro ejemplo, que no son varianzas iguales, aquí covarianzas iguales, fíjense aquí la relación aquí, si lo incluiríamos todo así como en un conjunto, sería como así, ¿verdad? Aquí, pero esta, si se fijan que aquí la covarianza es diferente porque hay una cierta varianza en X y en Y, la relación entre ellas es distinta. Entonces la veríamos como una forma, aquí es en esta forma alargada de esta dirección y aquí está así, ¿verdad? Estas son covarianzas diferentes. Visto como la dispersión en X1, pues podríamos decir, ¿cómo la podría poner? Pues sí, sería algo así como en X1 están así, esta es la dispersión más o menos, y en X2, y acá sería como así. Y acá pues es otra, ¿no? Esta está muy grande la dispersión en X2 y en X1 es menos. ¿Verdad? Entonces las formas son distintas. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a borrar para no confundir. Entonces, eso es lo que está diciendo de cuando tienes diferentes varianzas y covarianzas. Entonces, como estos tienen varianzas, covarianzas similares, pues es mejor, si se fijan, se puede hacer fácilmente con una separación lineal, ¿verdad? Que es la que le ponen aquí en la línea de puntos. ¿Qué pasa aquí? Fíjense, si estos puntos que estoy separando, esos puntos negros, pues sí separan bastante bien entre una y otra. Entonces se puede usar LDA.
Aquí también usan la verde, que es QDA. Y en la otra, cuando son de diferentes clases, cuando son diferentes covarianzas, pues la que nos ayuda o nos separa de mejor manera es la QDA. Ayuda más, que es esta que se va curveando, ¿verdad? La línea recta sí te separa, pero puede que te dé algunos más errores que si es con la otra que no, que es que no asume covarianzas, ¿verdad? Entonces, la idea es esa, entre cuando tienes covarianzas iguales o covarianzas diferentes, es nada más la relación entre la variable 1 y la variable 2. Siguen relaciones parecidas. Entonces, ¿cuándo vamos a usar LDA o QDA? Recuerden que, bueno, la diferencia es principalmente eso, que dice que LDA dice que comparten una varianza de covarianza muy parecida. Y entonces, como dice, pues las dos clases tienen una varianza muy similar, covarianza, entonces pues bueno, ya lo hace un clasificador más simple y todo, más flexible. Eso lo que nos dice también es que va bueno, más bien una desventaja de que de esta parte del EDA es de que si las clases o sea, si no es verdadero que las clases comparten o tienen la misma covarianza, entonces el EDA, pues ahí no, el desempeño va a bajar, ¿no? Ya va a tener un cierto sesgo para clasificación. En el caso de LDA, perdón, sí, más bien QDA, pues bueno, se prefiere usar QDA cuando, por ejemplo, el conjunto de entrenamiento es muy grande y y cuando se sabe que pues de antemano sabemos que las clases no tienen una covarianza similar, no se van a comportar de igual manera. Digamos que aquí en esta última es de que, o sea, si de antemano sabemos que si tienes dos clases, conjunto de clases donde tienes dos variables, pero sabes que no tienen esas variables de una clase con otra, no tienen así una relación similar, pues bueno, ahí es donde ¿cómo se llama? Pues no no funcionaría, más bien es donde utilizaríamos QDA, ¿verdad? Algo como una especie de analogía para esto último, es viéndolo así como geométricamente, es como si dijeras que tienes ¿qué podrá ser? Comparar un rectángulo y un cuadrado, ¿no? Por ejemplo, pues ahí tendrías las dimensiones cuadrados, pues siempre o más bien, no, más bien quizás más bien un rectángulo y un triángulo, ¿no? Que tuvieran dimensiones distintas en dos variables, o sea, el ancho y la altura, y entonces si los comparas, pues ya no es la misma relación, ¿no? La misma relación de un rectángulo con que tiene la base, ¿cómo se llama? La altura y la base, sí tienen una cierta relación en un rectángulo, que por ejemplo en un triángulo, eso son otra relación, ¿verdad? Sí, ahí, pues no, es como la analogía como para decir cuando tienes serían datos que pues no van a tener
una misma covarianza, porque las dos dimensiones tienen sus relaciones diferentes dependiendo de la clase. Algo más o menos como eso. Entonces, bueno, esto es un poco sobre de la teoría de LDA-QDA. Lo siguiente sería más bien ya implementarlo en R, pero bueno, eso yo creo que me gustaría hacer más bien para en la siguiente sesión, para ir, que lo puedan ir haciendo con calma. De hecho, bueno, ahí lo único, y una vez aprovechando lo de, para ya la parte de implementación en R, dejen ver si creo que van a requerir también unas librerías que a lo mejor las pueden ir instalando para ahora que lo trabajemos, puedan ustedes, puedan tenerlas ya instaladas. Déjenme ver si se van a requerir sí, se van a requerir algunos paquetes, entonces creo que nada más una librería extra, entonces se los voy a poner aquí en el chat del grupo. Bueno, aquí lo pongo. Entonces, para la siguiente sesión, hay que instalar esta librería. Aquí la voy a poner. Se llama HDClassif. HDClassif. Es una que se va a necesitar. Y dejen ver si vamos a ocupar otro. No, nada más es esa. ¿Sí? Entonces, con esa... hay que instalarla, la instalan y ya, ¿para qué se la vamos a usar en la siguiente? Es también donde vienen bases de datos, ¿verdad? Que vamos a estar en eso. Nosotros vamos a utilizar para este DLDA, va a ser vamos a clasificar un conjunto de datos que también se usa mucho, que se llama es un set, que tiene propiedades de diferentes vinos y hay pues concentraciones de diferentes sustancias que vienen en algunos vinos, y de ahí vamos a poder, con un análisis discriminante, separar entre las diferentes clases de estos vinos por los elementos, y además ver sobre todo dependiendo de los elementos que tiene, si pertenecen a cierta clase, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces ya con que instalen ese les sirve. Para, como decía yo, eso mejor lo vemos en la sesión que sigue. Y, pues bueno, ya de todas maneras yo les avisaría, pues yo ya les aviso